Buenas tardes. En esta entrevista vamos a hablar sobre descolonización y afroamericanización de la vida. Entonces, para comenzar, ¿qué es para Casimira Monasterio la descolonización? Bueno, para mí el proceso de descolonización es un proceso fundamentalmente de desmontaje de la lógica eurocentrada y la construcción de una nueva lógica desde América Latina y el Caribe, desde lo que nosotros creemos, desde lo que hemos construido, porque la lógica desde allá, desde el otro lado del Atlántico, es la lógica a la cual responde el racismo, el patriarcado, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, porque bueno, sobre eso Europa erigió su mundo, y lo que no entra en una visión de mundo de hombre blanco, rico, cristiano, heterosexual, pareciera que no está bien. Entonces tiene que ser hombre, blanco, rico, cristiano y heterosexual. Y eso tiene una lógica y una manera de entender y organizar el mundo sobre esa base judeocristiana. ¿Qué se puede hacer para que el ciudadano común entre en este análisis, debate y reflexiones sobre el proceso de descolonización? Bueno, yo creo que uno, o por lo menos yo, uno mira, ubica precisamente lo que significa opresión. El patriarcado es tal y cual un mundo que se organiza a partir de la opresión de la mujer y del hombre, porque lo más complejo de eso es que cuando hablamos del patriarcado solamente vemos a la mujer. No, eso es una lógica que te dice que el hombre es superior y deshumaniza tanto a uno como al otro. Indudablemente que la opresión mayor es para la mujer, pero deshumaniza la relación, porque son dos seres humanos. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? No lloran si no tienen motivo, como decía mi padre. ¿Quién dice que el hombre tiene que ser el proveedor? Depende de cómo se dé la relación, de las circunstancias en que vivan. Y entonces todos esos que al fin y al cabo terminan siendo estereotipos, prejuicios, terminan oprimiendo a todo el mundo. Entonces terminamos conformando una sociedad de infelices. Lo mismo pasa con el racismo. Hay una lógica establecida por ellos. Primero inventan el término raza, que no existe. Científicamente nadie ha demostrado que existe la raza. Existe la raza humana. Nadie tiene 2 cerebros, nadie tiene 20 corazones, ¿no? Todos los seres humanos somos seres afectivos, tenemos razón, ¿no? Pero bueno, crearon unos estereotipos, unos prejuicios, hicieron una caracterización primero del indígena, aunque ya la habían hecho del judío y del moro. Luego del indígena no tiene alma, luego lo salvo a partir de la evangelización, y con nosotros, con los africanos y afrodescendientes, bueno, la cosa es terrible. Nos negaron, como digo yo, la sal y el agua. Y entonces, para mucha gente dice, no, pero eso fue hace tiempo, no, eso sigue igualito. Eso lo que hace es que se reelabora, hay un proceso constante de reinterpretación, de resignificación de eso que se hizo el ayer desde el punto de vista pseudocientífico, religioso, ético y estético, y es lo que sigue manejando la gente y que siguen instaurándolo en el cerebro de unos y otros, porque las relaciones están racializadas y al fin y al cabo eso no es más que la opresión. Ven a un afro y lo ven como un objeto para ser explotado, es mano de obra barata, sigue siendo la misma mercancía.
Si lo ves desde la cuestión religiosa, entonces hay una intolerancia hacia lo que no sea tu fe. Yo creo que la fe tiene que ver, la fe verdadera es la que cada quien predica. Todos los seres humanos tienen derecho a buscar la paz donde la encuentren. Pero eso no le da derecho a ningún ser humano a oprimir al otro, a maltratar al otro, a negarle al otro sus derechos y asumir que tú estás por encima del otro, ¿verdad? Entender que porque una persona tenga dinero, el resto tiene que servirle. Porque al fin y al cabo, yo insisto, eso deshumaniza la relación, racializa la relación, establece relaciones de clase, establece unas relaciones desde la intolerancia religiosa. Y Occidente, eso que llamamos Occidente, sobre todo el centro de Europa, se erigió como la cúspide de la humanidad. Entonces, si la humanidad es una pirámide, ellos están en el vértice de la pirámide y eso les da derecho a explotar al resto de la humanidad, a negar, a invisibilizar, a excluir, a utilizar al resto de la humanidad. Pero cuando te das cuenta, ellos son la supremacía blanca y el resto de la humanidad, sean pueblos originarios de América, pueblos originarios africanos, sean los asiáticos, el cercano o lejano Oriente, inclusive con Euroasia, pero es que además al interno del mundo europeo occidental hay unas clasificaciones, o sea, y no se sienten iguales. Muchos dicen que Europa llega hasta los Pirineos, ¿no? Ajá, o sea, que Portugal y España no son Europa, ¿no? Los alemanes y los ingleses se sienten por encima del resto de toda la humanidad, incluidos los otros europeos, y los franceses y los italianos no se quedan atrás. Entonces, esa visión desde ahí es una visión para que una minoría explote a una gran mayoría que es la humanidad. Y lo último que están tratando de que explote es el planeta, y que explote literalmente. Porque ese derecho que ellos se arrogan de creer que ellos pueden utilizar todo lo que existe en la humanidad en beneficio de esa pequeña élite, porque no estamos hablando de los pueblos, a los pueblos de esos países se les inculca que ellos son una raza superior. Pero al final de cuentas, un obrero francés es tan explotado como un obrero venezolano o puertorriqueño, argentino, al fin y al cabo. Que ese estado de bienestar que ellos lograron en un momento, ¿quién se lo daba? Porque Europa logró su bienestar a partir de la explotación de América y de África fundamentalmente y de toda la humanidad. Pero fundamentalmente el capitalismo se construye, se erige a partir de la llegada del almirante genovés a nuestras tierras, ¿no? Y acabaron con la mano de obra muy rápido porque el genocidio fue terrible, en menos de 25 años ya habían acabado con más de la mitad de la población. Y luego se inventaron la esclavitud, caracterizaron al africano, lo deshumanizaron, sobre todo al africano subsahariano, le quitaron todo rasgo de humanidad para su explotación. Y luego después en el siglo XIX, después de las independencias de América Latina y el Caribe, pues entonces colonizaron a África. Ya habían durado 300 años extrayéndole la mano de obra en su edad más productiva. Pero además fueron perfeccionando los mecanismos de deculturación para poderlo someter, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ellos le dicen a uno, les dimos un idioma, yo le digo, a mí nadie me dio un idioma. Ustedes no nos dieron un idioma, ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses, ni los portugueses, ni los españoles. Nos impusieron un idioma, que es otra cosa. O sea, y a sangre y fuego le prohibieron tanto al indígena como al africano hablar sus lenguas, porque mudos no eran. O
Asimismo le impusieron una religión y justificaron el genocidio y todos esos crímenes de lesa humanidad le dieron también una justificación religiosa. Entonces inventaron la teoría camítica, somos descendientes de Caín y cuántas cosas más, ¿no? Pero además, porque te tengo que convencer, pero además convencer primero a su pueblo, porque yo digo, sí, el pueblo europeo es un pueblo, ya para la época era un pueblo cristiano, en 1492, pero uno de los mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que hicieron fue borrar la semejanza. Entonces, el indígena, el africano, su descendencia, no son semejantes a. Además te dice la Biblia, Dios nos hizo, ellos también te dicen, Dios nos hizo su imagen y semejanza. Entonces te traen unas imágenes que a quién se parecen. ¿Y a quién se parece el diablo? Entonces, descolonizar implica desmontar toda una tramoya que montaron ellos para justificar la opresión. Y lo que mejor se puede hacer quien trata de explotar y de someter a otro es instalar su discurso en la mente del otro. Le sale más barato, por eso yo siempre digo, pudo más la cruz que el arcabuz. Porque con el arcabuz, ¿verdad?, que es el arma de fuego que trajeron en los primeros años de lo que ellos llaman conquista, en los primeros años de la invasión, con el arcabuz terminas matando a la gente. Entonces pierdes la mano de obra. Mientras que con la cruz lo convences al indígena, al africano y a su descendencia, a la descendencia de ambos, que ese es el destino que un Dios, el Dios de ellos, le dio. Y como eso es un designio de Dios, nadie se puede oponer. Entonces, ya convenciste a los tuyos primero de que esos no son seres humanos, son cuasi humanos, son parecidos a humanos, pero no son humanos. O sea, por lo tanto, no son semejantes a ellos. Y luego, tanto al indígena como al africano y a sus descendencias, lo convences también de lo mismo. Tú no eres una persona. Y se inventan toda una cantidad de historia para justificar la opresión, el sometimiento del otro, que no se crea que es persona, que se crea que él es bruto, que se crea que todo lo que él hace es malo. Entonces, los indígenas, que no había ningún tabú en cuanto al cuerpo, entonces los acusan de lascivo porque vestían, su vestimenta era diferente. Para ellos el oro era simplemente algo para adornarse. Eso desata la avaricia del europeo, hasta los tabúes que traían ellos en cuanto al cuerpo, el sexo, el pecado original y todo un montón de cosas. Aquí hicieron desastres con las indígenas, luego con las africanas, violados. ¿Cómo se da el mestizaje? A partir de un espermatozoide blanco y un vientre africano o afrodescendiente y un vientre indígena. Entonces, si no desmontamos esas cosas, vamos a seguir con el mismo cuento, con la misma historia, un mestizaje unido al blanqueamiento, porque la pirámide, ellos están arriba y los afro abajo, ¿no? En el centro las distintas mezclas, y entonces cuanto más sangre blanca peninsular española tengas, porque además los canarios eran blancos de orilla, eran blancos de segunda, cuanto más sangre blanca peninsular tengas, más persona eres más gente. Cuanto más sangre negra tengas, más afro tengas, eres menos gente. Se asume que la colonización es solo un problema de clase. ¿Qué más implica este proceso? No solo es un problema de clase, es un problema de género, porque el patriarcado instaura la división del género y te impone que los hombres están por encima de las mujeres. Hay una expresión también cristiana
judeocristiana que dice, Dios hizo, Dios dijo Dios y hombre. Y yo digo, ¿y quién me dice que no dijo Dios y humanidad? Pero cuando te dice Dios dijo Dios y hombre, le está dando supremacía a los hombres. Y entonces eso va desde creer que la mujer no es suficientemente inteligente para dirigir, para organizar, para ordenar, hasta que yo te puedo utilizar como un objeto sexual cuando yo quiera, que te puedo golpear cuando yo quiera, porque soy hombre, y tú debes obedecerme, porque la mujer está hecha, porque fue sacada de una costilla del hombre, y entonces está hecha para obedecerlo, para complacerlo, y eso aparentemente va cambiando. Por supuesto, hoy en día hay muchas mujeres, no todas las mujeres, como también pretenden hacer creer algunas, que ahora no, hay muchas mujeres que afortunadamente hemos logrado asumir y entender que eso no es así, pero todavía hay mujeres que creen que tienen que hacer lo que el esposo diga. No tiene muchos años que aquí se cambió en el Código Civil donde se pone la residencia. La residencia había que, hasta la reforma esa del Código Civil, la residencia, la mujer tenía que seguir al hombre hasta donde él dijera. Si él decía, vamos a vivir bajo el puente, ahí había que vivir. O sea, tú no tenías derecho a decir, no vivo, yo estoy hablando de finales del siglo XX, y no estoy hablando del siglo XV, ¿no? Pero está el problema de la racialización. Y eso en América no está separado una cosa de la otra. O sea, creer que solamente es clase. María y Engel nunca vinieron a este continente. María y Engel supieron de este continente los que los cronistas europeos decían de este continente. Pero ellos nunca vinieron, nunca vivieron en este lado del mundo. Por lo tanto, tenían una distancia entre lo que pasaba aquí y lo que ellos vivían allá. Yo no estoy negando a Marx. No, yo estoy negando a María Engel. Pero no solo es un problema de clase. Tú vas en una marcha obrera, y tu hermano obrero, que es blanco, cree que él es más gente que el indio y que el negro. Aquí a ninguna persona blanca, tú dices un niño, una niña, un joven, una joven, un señor, una señora. Si es un indio o una negra, como dice, un indiecito que estaba ahí, una india que está ahí, una negra que está ahí, o una negra que pasó por ahí, una gorda y a veces el fenotipo, pues una gorda. O sea, no solamente es un problema de clase, porque si bien es cierto que una mujer de las clases altas está oprimida, ¿qué pasa con ella en relación a las otras mujeres? Ella oprime igualito a las otras mujeres porque hay una relación de clase. Pero si esa mujer es india, o si es negra, es peor todavía, porque tal y como se estratificó y se organizó la sociedad en la época colonial en este continente, se estratificó no solamente por un problema de clase, se estratificó género, clase y raza, religión, porque no es lo mismo si usted es musulmán o si usted es cualquier cosa, y si es de una religión de origen africano es peor todavía, ¿no? Bueno, viene el 12 de octubre y es el gran día del culto nacional, que es María Leonza, que es un culto que se parece a nosotros. Ahí todos los días inventan una corte porque va llegando gente, así como nosotros recibimos a todo el que viene de cualquier país, que viene de cualquier lado, nosotros le abrimos los brazos. Yo siempre suelo decir, aquí uno no deja ningún museo tirado en la calle porque no hable bien castellano. O sea, uno le preocupa el ser humano, le preocupa que esa es una persona, independientemente de. Eso no pasa en Europa. Ahí te secas, ahí te quedas parado y la gente de ese país no te va a decir niñé, porque tú tienes que hablar bien el idioma, que es una cosa estúpida, torpe, porque una persona que no es de allí no tiene por qué hablar perfectamente tu idioma. ¿Sí? Entonces, no creo que sea, no. Además, el origen del capital, ¿dónde está? En la trata negrera, en la trata transatlántica, en ese comercio triangular.
se da el origen del capital. Es ahí. De Europa, o vengo a América, extraigo de América cacao, café, añil, ganado. Además, utilizo mano de obra indígena y eso lo llevo a Europa. Y luego de ahí lo cambio por espejitos y no sé qué y voy a África. Y eso en África lo cambio por personas. Indudablemente que hubo personas en África que se prestaron para ello, pero tampoco no es menos cierto que el concepto de esclavitud que hasta ese momento había existido en África, en Europa y en el resto de la humanidad fue totalmente diferente. Era fundamentalmente por guerra, era fundamentalmente por deudas, y no había una deshumanización total del esclavizado. Con la esclavitud, primero del indígena, porque entonces son vasallos, al final de cuentas estaban esclavizados, pero sobre todo con el mundo africano, con la gente que extraen de África, hay una deshumanización total. Una deshumanización total de esas personas, solo con el interés de explotarlo. Y eso sigue, como te decía anteriormente, eso sigue vigente, eso está instalado en nuestro hipotálamo, como decía un amigo mío, eso está en nuestro cerebro. Entonces, y además, el orden establecido, tal y como organizamos la vida, sigue respondiendo a esos conceptos, sigue respondiendo a esa lógica. Entonces no solamente es un problema de clase, es más que eso. Gracias. Adelante. Buenas tardes, señora Casimiro. Buenas tardes, no. Continuando con el tema de la descolonización, me gustaría saber si usted considera que aún siguen tendencias coloniales en nuestra sociedad actual. Obvio, porque coloniales y neocoloniales. El racismo es una herencia colonial. El patriarcado es una herencia colonial. El clasismo sigue siendo una herencia colonial, porque aún inclusive después de la Revolución Francesa, eso de creer que yo puedo ser obrero hoy y soy patrón mañana no es tan cierto. Hay familias que se han erigido como dueñas del mundo, o en el caso de las oligarquías nuestras, que son europeos de segunda, se han erigido como dueños en sus respectivos países, y son unos círculos cerrados. ¿Y eso de dónde viene? Eso es una herencia colonial. Aquí hay un montón de gente que da la vida por, no sé por qué, porque la reina o el rey de cualquiera de esos países europeos lo vea. Eso de creer que seguir pensando que hay razas superiores y razas inferiores, eso es una herencia colonial. Que en el proceso neocolonial eso lo que hace es reivindicarse con otros, digamos, se utilizan otros mecanismos. Por ejemplo, el racismo, cómo la televisión en América Latina y el Caribe alimenta el racismo. Porque ¿quiénes aparecen allí? Y cuando aparece el indio, el negro o el mestizo, que se le ve muy claro la ascendencia indígena o afro, ¿cómo aparece? ¿Aparecen en iguales condiciones? No. Los niños Herbert no se enferman, porque cuando hay campañas para vacunar, los niños que aparecen son los niños indígenas, los niños afro, los niños mestizos. No aparece un bebé Herbert. Ese no aparece ahí, ¿verdad? La gente que se peina como yo es vista como desarreglada. Pero para mí eso se llama dignidad. Y yo no tengo por qué desrizarme el cabello y no me da la reverendísima gana porque no me quiero parecer a una gente que no es absolutamente nada mío. Yo me quiero parecer a mi mamá y a mi papá.
Yo me quiero parecer a mi abuela, a mi gente, a los míos. Esa gente que no es nada mío no es mejor que yo, ni que quiera. Yo no seré mejor que ellos, somos sencillamente diferentes. Pero cuando te plantean que hay un solo patrón de belleza, ¿eso qué cosa es? Cuando te dicen que la verdad es la que dice Europa, ¿qué cosas te están diciendo? Cuando se le dice a uno que lo bueno es lo de allí, yo siempre digo, si los norteamericanos son tan buenos, ¿por qué andan matando tanta gente? Y entonces todo lo que viene de allá es lo que es bueno. Ellos siempre tienen la razón, ellos siempre tienen la verdad. Cada día muestran más su otra cara, ¿no? Porque en la medida que los pueblos avanzan, en la medida que los pueblos se erigen, en la medida que el pueblo se para se empina sobre su dignidad, en esa misma medida ellos tienen que sacar el animal que llevan por dentro, se tienen que mostrar tal como son, ¿no? O sea, cuando Trump dice, ese petróleo, eso lo piensa no solamente la élite norteamericana, eso lo piensa buena parte del pueblo norteamericano, que la humanidad entera está para servirle a ellos, porque además ellos son un pueblo elegido de Dios, igual que los judíos, ¿no? Que se sienten pueblos elegidos de Dios, y eso les da la potestad para hacer todo lo que quieren hacer. No te lo dicen directamente, pero hay todo un aparataje que te lleva a eso. Si tú ves el sistema educativo, por mucho que hemos hecho en estos 24 años, el sistema educativo en América Latina y el Caribe sigue siendo un sistema educativo eurocentrado. Es a partir de la lógica europea, es a partir de los conceptos de Europa. Entonces lo bello, lo bueno y la verdad está asociada a ellos. ¿Sí? Entonces la religión es la de ellos, lo demás son cultos, superchería, y póngale el nombre que usted quiera. La belleza es la de ellos. Entonces ese es el patrón de belleza. Lo que se parece a ellos es bello, lo que no se parece a ellos es feo. Lo que se hace en relación al concepto de bondad, de lo bueno que dicen ellos, es lo que está bien. Lo que no se parece a eso está mal. También quería, continuando ahora, resulta que decirle que su libro de Parto de Pueblo Cimarrón está, vamos a decir, en el catálogo de los libros como parte del mes de la descolonización. Entonces, en ese libro hablaba de la diversidad y la representación básicamente una crítica social, y quería saber si, a pesar de la diversidad cultural y fenotípica en nuestro país, aún cree que existe un clasismo y racismo internalizado. Claro, porque es que si nosotros seguimos apegados a esa lógica, si nosotros seguimos, primero, ¿cuándo vamos a dejar de decir que la historia comenzó el 12 de octubre de 1492? La historia no comenzó ahí. En este continente había más de 15.000 años de historia. Y no vamos a entrar en la temática si ellos llegaron primero o si primero ya habían venido los africanos, los vikingos, los no sé qué. No vamos a entrar en eso. Pero aquí hay pruebas, ¿verdad? Más que fehacientes, y todavía están ahí las pirámides, ahí está Machu Picchu. O sea, todo lo que existió antes, lo que ellos encontraron y lo que han encontrado los arqueólogos, que ellos no vieron en la superficie porque eran inclusive de otras culturas que ya habían desaparecido, pero por lo menos cuando ellos llegaron aquí, cuando invadieron, ¿cómo sobrevivieron? Sobrevivieron con el conocimiento que tenían los indígenas, porque ellos eran los que conocían el territorio, ellos eran los que sabían que se podía comer y que no se podía comer, que se podía hacer y que no se debía hacer, ¿sí? Entonces, obvio que si nosotros no comenzamos a desmontar eso, vamos a seguir repitiendo y seguimos colonizados, porque no se trata tampoco del extremo, ¿no? Ahora no hablamos castellano, no. Bueno, aquí hubo, entre nuestros héroes de la independencia estaba Andrés Bello. Y Andrés Bello escribe la segunda gramática castellana. La primera es la de Nebrija allá en España y como 4 siglos después. Ese es del 1300, creo, no recuerdo, pero sí, más o menos ya para el siglo XIX, Andrés Bello hace una nueva
escribe una nueva gramática castellana. ¿Y desde dónde la escribe? Desde el castellano que se habla en este continente. Y nos dice, nuestra manera de hablar, de escribir, nuestra manera, es tan válida como la de ellos. La de ellos responde a su mundo allá, la de nosotros responde a nuestro mundo aquí. ¿Sí? Entonces, desde esa visión, entonces, si cuando Bolívar intenta crear las nuevas repúblicas, lo hace con otra lógica. Bolívar se molesta cuando ve la coronación de Napoleón. Todavía en Europa hay reyes y reinas. Bolívar cuando trata de instalar la república se da cuenta que tú no puedes crear una república con amos y esclavos. Sabes que hay unos que son esclavizados y otros que esclavizaron. Entonces cuando él invoca en el Congreso de Angostura la ciudadanía, está hablando de igualdad de personas. Cuando pide que, con la ley de manumisión, que tienes que enseñar al esclavizado y a la esclavizada, tienes que enseñarle un oficio y tienes que enseñarlo a leer y a escribir, le estás dando herramientas para que pueda salir adelante. Porque si tú no lo enseñas a leer ni a escribir, no le enseñas un oficio, tú lo que estás asegurando es que se quede en la hacienda y ahora sin responsabilidad ninguna, porque ahora no le tienes que comprar la ropa, que se la daban los curas tenían que pelear para que le compraran algo que llamaban esquifación, que era la ropa que tenían que comprarle una vez al año y a veces pasaban 2 y 3 años y los esclavizados andaban harapientos, como dicen los documentos de la época, con las pudencias al aire, exhibiendo los genitales, pues. O sea, a lo mejor hoy no andamos así, pero se hace todo lo posible, y si no, ¿qué son las sanciones? ¿Qué es lo que buscan las sanciones? Las sanciones quieren es que nosotros pasemos hambre, no nos molestemos con ellos, sino que nos molestemos con nuestro gobierno, con el que elegimos nosotros. Por eso digo, en la medida que los pueblos avanzan y se levantan, ellos reelaboran los mecanismos de dominación. ¿Cómo ve usted los medios comunicacionales venezolanos en cuanto a la representación y diversidad? Los medios no muestran la diversidad que somos. Esa diversidad, por ejemplo, en la Cuarta, y ahora no difiere mucho tampoco, en la Cuarta República, ¿cuándo tú veías la diversidad? Para la recluta, porque los eurodescendientes de las clases altas nunca fueron a cumplir servicio militar obligatorio, nunca le habían tenido patria, ni les interesa la patria, les interesan sus billetes, sus arcas, el dinero, la cuenta que tienen. Pero fíjate, cuando van a vacunar, como decía hace rato, entonces salían todos los niños, sobre todo los niños mestizos, negros, indios, la recluta. Para eso, ahí sí. ¿Y cómo salimos como delincuentes? Esa es la otra. Si tú agarras un libro aún todavía, los libros, no solo los de Santillana, que es español y por supuesto no va a ser un libro para que el pueblo latinoamericano se libere, va a ser un libro para que el pueblo latinoamericano siga oprimido. Entonces, si salen las profesiones, tú no vas a ver nunca un indígena o un negro o un mestizo donde se le marque mucho su ascendencia afro o indígena como doctor, como ingeniero, así no aparece. Bueno, aquí en el mismo caso con las Miss Venezuela, y la cosa esa horrenda que dirigía el Miss Venezuela, que dijo que cuando le preguntaron una vez, que por qué no había Miss Venezuelas negras, que había en otros países, y habían habido mis universos negras, y dijo que las negras venezolanas eran feas. Esa cosa, además que él es horrendo. Desde mi perspectiva y mi concepto de belleza, él es horrendo. Pero se da el lujo de decir que es que todas las negras en Venezuela son feas. A mí el concurso de Miss Venezuela ni me va ni me viene, ni ninguno de esos concursos, porque eso me sigue pareciendo que es venta de carne. Muchas gracias, señora. Tu orden. Yo tengo una pregunta con respecto al proceso de descolonización.
su opinión, ¿cómo cree que fue ese proceso de descolonización aquí en Venezuela? ¿Si se dio bien o hubo muchos errores que son los que aún perduran? No, ese proceso no se ha dado. Ese proceso en su totalidad no. Obvio que para la guerra de independencia tienes que enfrentar al colonizador, sus conceptos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la abolición de la esclavitud, Bolívar tenía unos ideales y los que lo acompañaban, pero fundamentalmente la abolición de la esclavitud no se da por los ideales del libertador. La abolición de la esclavitud en América y en el caso particular de Venezuela se da porque ya no era rentable, porque ya los ingleses habían decidido que no, que era rentable era que fueran obreros. Porque cuando tú los tienes esclavizados tienes que mantenerlos, ¿no? Y eres responsable. Y tienes que, responsable entre comillas, de alimento, techo, calzado y si tienes que darle techo, tienes que darle comida, que era lo que le daban. Mal alimentados y mal techados también, pero por lo menos tenías esa obligación y tenías que vestirlo, ¿no? Se rompen con algunos elementos y la independencia es una independencia política entre comillas, porque quien no tiene independencia económica no tiene ninguna independencia, porque los europeos, sobre todo los ingleses, pues enseguida, por un lado sacamos los españoles, por otro lado se metieron ellos. Y en todo lo que va del siglo, todo lo que hubo del siglo XX y lo que va del XXI, pues los norteamericanos se han hecho dueños y en esa pelea estamos. Pero para tú levantarte contra tu opresor, tienes que creer en ti. Eso tienes que abandonar la zona del no ser, porque la colonialidad que hace quien te coloniza, el que te coloniza, yo insisto, instala en tu cerebro, en tu mente, su discurso. Y entonces genera personas con vergüenza étnica, genera personas endorracistas, personas que se sienten inferior. Y si te sientes inferior al que te oprime, tú no le vas a disputar el poder. Si tú crees que tú eres igual a él, que tú eres persona, solo que él, a través de medidas de la fuerza, de la violencia física y psicológica te somete, eso es muy diferente. Por eso el cimarrón, la cimarrona, la resistencia indígena, las rebeliones, porque los que nunca se creyeron que eran esclavizados, o asumieron que eran esclavizados y esclavizados, pero nunca se creyeron que eran esclavos, los que nunca creyeron que eran seres inferiores, los que nunca abandonaron sus dioses, los que nunca abandonaron su manera de entender y de mirar el mundo, esos son los que se alzan, esos son. Hay un proceso, nadie niega el proceso de mestizaje biológico, cultural, pero mantener la dignidad es saberte que eres persona, y en esa misma medida pues se da el alzamiento. Los europeos, digamos los blancos criollos, los mantuanos, ¿qué querían? Bueno, liberarse de Europa, en tanto que ellos tenían el poder económico y querían el poder político. ¿Sí? Eso es lo que hicieron. Bueno, los que se creyeron así como Bolívar y Andrés Bello, ¿verdad? Que ellos eran iguales a esa gente y esa gente no tenía por qué mandarnos, no tenía, porque además si la riqueza la produzco yo aquí, porque tú tienes que mandar y porque tú vas a usufructar y vas a decidir qué se hace con eso. Ese es un primer paso, pero se sigue desde el punto de vista cultural apegado a sus cánones. Entonces, por eso yo decía al inicio, desmontar esa lógica implica que tú veas la opresión, porque al final de todo eso, si hay un problema digamos, de clase, porque hay unos explotados y unos explotadores, y su bienestar, su estado de bienestar que ellos han tenido a partir de que invaden América y África, eso sencillamente ha sido precisamente para explotar. Si yo te cobro el petróleo al precio justo, o lo que está pasando en este momento en Níger, al pueblo de Níger le pagaban, los franceses les pagan el uranio
a 0,80 centavos de euro, pero Canadá lo vende a 200 euros. O sea que ellos le deben a la gente de Níger, por cada kilo de uranio le deben 199,20 centavos de euro por cada. Porque si el precio del mercado eran 200 euros, ¿por qué le pagaban 0,80 de centavos de euro a la gente de Níger? Francia tiene las reservas de oro más grandes del mundo, pero no hay un gramo de oro en su suelo, ni en su subsuelo. ¿De dónde sale ese oro? Ese oro sale de África y de otras partes del mundo, pero fundamentalmente de África. Porque les interesa la democracia, no, ni la democracia esa burguesa representativa, que al fin y al cabo es la democracia europea y norteamericana organizada para seguir explotando, y entonces siempre es el pretexto para invadir y para matar, como decía Chávez, es que democracia tan rara, porque esa democracia instaurada a bombazo limpio. Entonces uno pregunta, ¿por qué ellos asumen que el petróleo nuestro es de ellos? Porque asumen que el litio, que el platino, que el uranio, que todo lo que haya en el subsuelo de cada país es de ellos. Porque ellos tienen en su lógica, en su visión de mundo, que ellos son la raza superior. El problema de Hitler no fue un problema de una persona, es el problema de una cultura que no es solamente la cultura alemana, es la cultura europea que es así, que ellos se creen y se sienten que están por encima del resto de la humanidad y que el resto de la humanidad está para servirles. Y si hay que acabar con el planeta, pues se acaba con el planeta, pero pues ese grupito tiene que vivir bien. Póngale los nombres que le ponen, que dicen, de los grupos, cómo se llaman, lo que usted quiera, y todas las barbaridades que cada día son peores y más feas de ellos, pero esa gente se siente eso, que tiene el derecho de violentar al resto de la humanidad independientemente de la edad, del género, del sexo, de la religión, de lo que sea del otro, porque todas esas barbaridades de la pedofilia y todo lo que está saliendo cada día, y además que no es desde ahora, porque hay historiadores que dicen, que aluden a un escrito del diario de Colón, donde Colón dice que la cuestión que la lascivia de esos hombres con las mujeres, con las indígenas, pero sobre todo con las niñas, y que en ese momento las niñas las más solicitadas eran niñas de 9 años. ¿Y quién se las vendía? Colón mismo, a sus conquistadores. O sea, ¿de qué estamos hablando? Quemaron a Orlando Figuera allá en Altamira. ¿Y cuántos indígenas quemaron? ¿Y cuánta gente quemaron en la misma Europa? ¿Cuántas mujeres quemaron en Europa acusadas de brujas? A Juana de Arco, mientras que le sirvió, la utilizaron, cuando no la quisieron más le pegaron candela. Tienen siglos quemando gente. Esta es la misma gente, la misma gente perversa para mí. Entonces la gente, no, porque es que en aquel tiempo, no, en aquel, en el otro y en este. Y si no nos lo quitamos de encima, seguirán en lo mismo. Porque yo no veo, cuando nosotros pedimos reparación, más que 3 lochas, que es como Occidente ve el mundo, que todo lo quiere reparar con dinero, para nosotros, sobre todo y ante todo, es la reparación moral. Y es que pidan perdón, y es que aseguren que eso no se vuelve a cometer, que no lo vuelvan a hacer. Porque te dan 3 lochas hoy y mañana si tienen la oportunidad de volverte a violentar, de volverte a someter, ten la seguridad que lo van a volver a hacer. Ellos, los civilizados y las civilizadas de Europa. Pero siguen igualitos. No han cambiado, pero ni un ápice. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, usted habla de nuevos colonialismos en su libro, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos colonialismos que nos acechan? Si yo te pongo el ejemplo de la esclavitud, el esclavizado era un objeto, ¿sí?
no tenías derecho a nada. Y el dueño del esclavizado o de la esclavizada podía hacer con ella lo que quisiera. Así estaba establecido. Se logra la abolición de la esclavitud, se establecen las relaciones laborales de otra manera, de otra visión, pero nos sigue acechando lo mismo. Quien tiene el poder económico hace lo que quiere, y no solamente con un grupo que era de su propiedad, hace lo que quiere con una nación entera. O eso no es lo que estamos viviendo con los norteamericanos ahorita y con los europeos en África. Cuando convencemos a, por ejemplo, para mí, para Casimira Monasterio, en esta lucha que tenemos contra el patriarcado, yo reivindico la familia. Porque mis antepasadas fueron secuestradas, fueron secuestrados y fueron arrastrados, traídos a un continente para ser esclavizados a este continente. Y la mujer afro tuvo que armar familia de nuevo. Y para nosotros la familia sí es importante. Para nosotros la familia es fundamental. Y cualquiera en la familia puede ser lo que sea, pero uno no lo tira para la calle porque la sangre se agua pero no se sale. Ah, pero ahora nos quieren deshacer todo. Y eso no importa, la familia no importa. No, sí, claro que importa. A uno no lo hacen en el aire. Uno tiene un papá y una mamá. Y a lo mejor saldrán otras formas de familia. Pero ese excesivo individualismo, no, el ser humano es un ser social por excelencia. El ser humano es ser humano porque se cría en un colectivo. El ser humano no es ser humano porque tiene dos ojos y tiene una cabeza y un cerebro. No, pues si te crías entre lobos, lobito serás. Pero eres ser humano porque te crías entre ser humano. Porque no, además no solamente es un problema de la razón, también es un problema del afecto. ¿Sí? Entonces, en la misma medida en que todo eso se pone en peligro, porque entonces nos montan unas falsas libertades para al final de cuentas dominarnos mejor. Para al final, porque yo pregunto, ¿qué nos trajo de bueno en mi Venezuela los concursos de belleza? ¿Qué es lo en cuanto a libertad, en cuanto a igualdad, en cuanto a equidad? ¿Trajo algo eso? ¿O es que o que le ha creado una nueva esclavitud a las mujeres y a los hombres? Porque entonces no me voy a casar con la que a mí me gusta, sino con la que se parezca a ese estereotipo. Hay nuevas esclavitudes. Cuando supuestamente somos ahora menos pacatos, menos gasmoños, eso me parece bueno. La verdad, asumirnos como seres humanos. Por supuesto que los genitales son tan parte del cuerpo como la nariz, como los ojos. Pero esa violencia que se ejerce sobre la mujer con ciertos géneros musicales, que además se iniciaron como canciones de protesta, era una forma de protestar, y que la industria del disco la desvió y lo hizo todo lo contrario, porque en la misma medida en que yo no me aprecio como mujer, en que no me respeto como mujer, en esa misma medida soy más débil. Entonces hay unas soluciones que son terribles y que no la vemos porque nos las disfrazan de libertad, pero solo hay libertad individual y la libertad colectiva. ¿Y qué pasa con el embarazo temprano? Que lo único que sirve es para mantener el círculo de la miseria, porque no es igual tener un hijo cuando se tienen 25, 27 años a cuando se tiene un hijo cuando se tienen 15, cuando tú todavía no has terminado de formar y ya tienes que formar a otro ser humano. Pero además te encajono, te meto en unos estereotipos, con unos prejuicios a los cuales tienes que cumplir. ¿Cómo es eso de que yo tengo que comprar, voy a pagarte por comprar una prenda de vestir
y entonces yo prefiero, y me venden más cara la que tiene un nombre. Eso no es una doble explotación. Ah, porque tú le vas a hacer campaña gratis a esa marca, porque ya te convencieron que no es que la prenda sea o no sea, sino que es la marca. Por decir algunas cosas que sobre todo te capturan cuando eres joven, pero luego sigues igualito, y entonces, pero además lo perpetúas porque entonces vas a educar a tus hijos bajo esos mismos conceptos, bajo esos mismos preceptos, con esos mismos prejuicios. De eso. Hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno. ¿Cuáles son los valores de la descolonización? Yo diría que más que valores de la descolonización, nosotros sabemos los antivalores de la colonización. Y en la medida que vamos construyendo una nueva sociedad, vamos construyendo los nuevos valores. No vaya a ser que corramos el riesgo de repetir, o como decía Simón Rodríguez, pues, que América se haga vieja por estar imitando a Europa. Entonces, no vaya a ser que vayamos a meter la pata y vayamos a poner las cosas, pero todo valor para mí, todo lo que vaya unido a la libertad de los seres humanos y sobre todo la libertad de realizarte, porque uno escoge como profesión, como oficio, eso que a uno le gusta, y es lo que le dicen a uno, bueno, lo que con gusto se hace ni rabia da. Si la gente es maestra, no hay nada que le satisfaga más que enseñar. Si es médico, no hay nada que le satisfaga más que curar, que sanar, que prevenir. ¿Ves? Si eres abogado o eres policía, no hay nada que te haga más feliz que hacer justicia. ¿Sí? Entonces, todo eso que va unado a la libertad, entendiendo el equilibrio entre el individuo y el colectivo, porque no se trata de ahogar el individuo, no se trata de eso. La subjetividad, para que pueda haber una subjetividad colectiva, tiene que haber una subjetividad individual. Y entonces yo creo que el reto es mantener ese equilibrio. Y sobre todo y ante todo, que la humanidad, que cada ser humano sea libre de amar y ser amado. Para mí esos son valores. Yo creo en la libertad de los seres humanos, pero no puede ser una libertad que atropelle la libertad del otro. O una libertad que impida que tú te comuniques con el otro. Porque aislados, separados, son más fáciles de dominar. En la unión está la fuerza. Entonces, somos seres humanos y somos seres sociales. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el individuo y el colectivo, entre el individuo y su familia, entre el individuo y su comunidad, entre el individuo y la nación. Nosotros hablamos, por ejemplo, desde lo local. Yo soy curiepera y yo me siento muy bien con todas las manifestaciones, las tradiciones, pero yo soy yo y cada uno es cada uno, pero tenemos nuestra orden de vida. El colectivo tiene mucho peso. En nuestro orden de vida nos reafirmamos en esos colectivos. Lo que para la lógica europea puede ser un bochinche, por ejemplo, como la fiesta de San Juan, para nosotros es un reencuentro de hermanos, de familia, de nuestra cultura, de nuestra creencia, de nuestra fe, y nos reafirmamos como tales para seguir luchando en esta vida. Y cada uno es lo que cada uno escoge ser, aunque a veces los seres humanos no tenemos mucho chance, y sobre todo las clases oprimidas, y como decía Aristóbulo Isturi, los más fuñidos de todos somos los afro, pero dentro de las afro las más fuñidas son las mujeres. Pero con Argelia, también digo, con Argelia la de allá, sí, uno siente las 4 opresiones, ¿no? Por pobre, por mujer, por negra y la ideológica, porque aquí ser de izquierda no fue nada fácil, ni es todavía. Aún un gobierno que se supone que es de izquierda, no es fácil ser de izquierda
en este mundo. Pero como decía Argelia, no me dejo. Y entonces como pueblo no nos dejamos y seguimos en la pelea. Podemos hablar de un proceso de descolonización efectivo, incluso si estando conscientes y de acuerdo con él, seguimos prefiriendo lo que trajeron los colonizadores. Entonces no, porque eso es una contradicción. O sea, no es tampoco demonizar ni estigmatizar. Yo decía en estos días que me tocó dar una conferencia allá en Barlovento, en la Festival de Historia Insurgente, en el estado Miranda, y nos tocó allá nosotros en Barlovento, en Caucagua. Yo, por supuesto que yo no quiero saber de esa España de Colón ni la España de Diego de Lozada, pero sí me reconcilio con la España de García Lorca. Y digo que nosotros, los latinos caribeños, no solamente nos vamos a descolonizar nosotros y nosotras, vamos a descolonizar Europa. Ese es nuestro gran reto. Su libro parte del pueblo cimarrón, enaltece la negritud y la africanidad como parte de la diversidad que constituye la venezolanidad. ¿Cuál es el término legítimo para referirnos a una persona de nuestro fenotipo? Mira, cuando hablamos de autorreconocimiento, ya te lo dice, ¿no? Cada quien se reconoce. En mi caso personal, a mí me enseñaron que la gente tiene nombre. Y yo no me llamo Negrita, yo me llamo Casimira Monasterio Vázquez, yo me llamo Negrita. ¿Y por qué la confianza? Y si una gente no me conoce, ¿por qué me tiene que decir Negrita? Cariño no me tiene porque no me conoce. Entonces, esas trampas, ¿ves? Porque sigue siendo una cosa, un objeto. Yo no soy un perrito ni un lorito, no, yo soy un ser humano. Y yo no le estoy pidiendo cariño a nadie. Yo tengo un montón de gente que me quiere. Yo exijo respeto. Y asumo el término asumo el término afrodescendiente, porque ese término indio y negro lo puso el invasor. Y fue una manera de deshumanizar y de cosificar al otro. Y entonces no eres una persona. Todavía en Venezuela la gente dice los indios. Pregúntale cuántas etnias hay en Venezuela. Pregúntale algo sobre un guarao, o un jibi, o un yanomami, o un cariña. No. Lo ves así como un montón. Los indios. No. Cada pueblo tiene una lengua, tiene una cultura, tiene un mundo, una manera de entender la vida, tienen sus religiones, si la queremos llamar religiones, como la queramos llamar, pero tiene un mundo, una manera de explicarse, de entender el mundo. Y tiene una manera de relacionarse entre ellos, una manera de relacionarse con la naturaleza como parte de ella. Pero cuando tú lo generalizas y dices los indios, tú estás borrando lo que hace a un ser humano, que es precisamente la cultura, y que esas culturas fueron los que permitieron que ellos sobrevivieran. Porque no fue que ellos fueron, no, porque el Tarzán y el fantasma no pasan de ser unos recursos que utilizó Europa y Estados Unidos, uno para colonizar, para mantener la colonización, y el otro para la neocolonización. ¿Sí? Tarzán, que es una producción inglesa, una novela, después la hacen en Cockney y después en el cine. Y El Fantasma también, que es una producción, es un cómic norteamericano. Y todos tienen en común, los dos tienen en común que son blancos, están en África y no necesitan de ningún africano. Ellos saben más de África que los africanos, se comunican son con los animales. Eso es una manera de mantener la supremacía blanca, igualito con nosotros, no con el afro. Entonces, cuando le dices negro, ¿qué significó eso? ¿Qué significa cuando le dices a una persona negro? ¿Qué es? Que es bruto, que es feo, que no hace ciencia, no hace cultura.
Entonces, cuando hablas de indio y de negro, tú le estás negando toda la condición del ser humano. No tiene capacidad epistemológica según ellos. Entonces, por supuesto, yo, como esa es la historia de esos términos, a mí no me gustan. No los comparto. Cuando yo hablo de afrodescendiente, en mi caso personal, estoy hablando de un gentilicio y estoy reconociendo mis raíces en África, lo cual no quiere decir que yo niegue mis raíces de los pueblos originarios, ni las raíces españolas. No estoy negando eso. Pero yo soy guacuriepera, yo soy barloventeña, y lo que diferencia a Barlovento del resto de la nación es su africanidad precisamente. Sin negar la existencia de la afroindianidad, porque al fin y al cabo somos los pueblos oprimidos. ¿Sí? Y así como Miguel de Burí y Omar se alzaron con giraaras, y africanos y afrodescendientes, y José Leonardo también, seguimos siendo los pueblos oprimidos. Yo digo que bueno, que el negro Miguel se adelantó a María Engel, porque cuando se unió con los giraaras, bueno, estaba diciendo que los oprimidos del mundo unido, eso es lo que dijeron después, proletarios del mundo unido. Bueno, en ese momento, en 1552, cuando Miguel se alza con los indígenas giraaras, con los africanos y afrodescendientes que estaban ahí esclavizados en las minas de Uría, en contra del opresor. De eso es que se trata. Y el respeto. Hablamos de la diversidad, pero no reconocemos la diversidad. Si hay una diversidad fenotípica, cultural, biológica, tienes que asumir que todo es plural, que todo es diverso. Entonces no puede haber un solo concepto de belleza, no puede haber un solo concepto de religión, no puede haber una sola mirada de la historia, porque la historia contada desde mí, descendiente de los esclavizados y esclavizadas, no va a ser nunca la mirada del esclavista. O sea, María Corina dice una cosa y yo digo otra, porque ella es mi antítesis. Ella cree que tiene derecho a seguir explotando y que yo tengo que trabajar para ella y tengo que ir a limpiar la casa de ella. Y yo digo que no. Ella tiene derecho a una gota de petróleo y yo también. Ella se quiere quedar con la de ella y con la de media humanidad. No es así. Y no hay ningún derecho divino que justifique eso. ¿Sobre qué está montado eso? Además, los mantuanos eran una pila de flojos, eran vagos. A mí nadie me dice a mí que nosotros no trabajamos, porque este país lo hicimos nosotros. Pues somos los que trabajamos. El día que los negros en este país digan, no vamos a trabajar, se para el país. Así de sencillito, se para el país. Porque nosotros somos el 54% de la población venezolana. Así de sencillo. Otra pregunta. ¿Qué es la belleza para usted? ¿Por qué no percibimos la belleza que hay en la variedad? ¿Eso se debe a la colonización o hay razones individuales de otra naturaleza? No, eso se debe a la colonización, porque el gusto es social. Claro que cada quien define su estilo, claro que cada quien tiene un gusto. Pero a ti no te va a gustar lo que tú nunca has comido. ¿Sí? Y si desde pequeña te están diciendo que esto es lo que es bello, eso es lo que tú asumes como bello. No otra cosa. Entonces, obvio, si te dicen que ¿cuáles son las características que le han indagado a los africanos? Entonces, si tú me dices que la nariz bella es la nariz de las esculturas griegas, porque no es que los griegos son así, ¿no? Es que ese era su ideal de belleza. Como le digo yo a mucha gente piensa que Estados Unidos es como lo ven en las películas. Ese es el ideal de sociedad. Esa no es la sociedad norteamericana. Es una sociedad terrible. Ese es el ideal de sociedad. Pero no es la sociedad real. Entonces, si desde pequeño tú te lo van metiendo en la cabeza, eso es lo que asume. Además, después te lo disfrazan de individualidad.
Ah, no, porque lo original. ¿En qué cosa? Y además ¿qué originalidad tiene la moda? La moda uniforma a la gente. Y no creemos que somos originales y que somos más chéveres que el otro porque tenemos el último grito de la moda. ¿Y porque tiene que decidir un modisto en París o en Nueva York cómo me va a vestir yo? Si yo me quiero vestir como yo quiero. Si a mí me gusta el berrinche de colores, me lo pongo. Y no solamente en San Juan, que es cuando la estética occidental instaurada aquí lo acepta. Yo me pongo mi berrinche de colores cada vez que me da la gana, porque este cuerpo es mío y esa ropa la compré yo, con el mismo derecho de ellos. Y esa estética, sobre todo, es tan válida como la de ellos. No tiene por qué gustarme el gris, con tanto color que hay aquí. Si desde que uno se levanta es color, entonces tú te le ves al Ávila, ¿y cuántas tonalidades hay en el Ávila? ¿Podría darnos algunos ejemplos de violencia en la literatura? Habló de ese tema en la Filo Honduras pasada. ¿Y cómo cambiamos los símbolos negativos por otros que dignifiquen a todos los seres humanos? Fíjate, yo digo, y dije en Honduras, me tocó compartir con un compañero uruguayo, a que después me dijo que él había nacido de padres uruguayos, pero nació aquí en Venezuela. Y después, bueno, los padres regresaron a Uruguay, se creó en Uruguay. Entonces, fíjate, la literatura poco trata el tema racial en Venezuela. Y las novelas históricas nos maltratan. Esa es su mirada, con sus prejuicios, con sus estereotipos. Los mismos que crearon en la colonia, porque ¿quiénes son los escritores aquí? ¿De dónde vienen? ¿A qué clase pertenecen? ¿Cómo están educados? ¿Cómo fueron formados? ¿Desde qué mirada? ¿Cuál es su concepción estética? Entonces, claro que nos maltratan. O sea, y no confundan y no se puede confundir una cosa con la otra. Uno no confunde la calidad de la novela, como hecho literario, con su contenido. Pero ese contenido termina siendo dañino. Puede estar muy bien escrita, pero sigue describiendo una gente que no soy yo. Sigue hablando desde sus prejuicios, sigue hablando desde sus estereotipos, sigue hablando desde lo que lo legitima y sigue negándome como ser humano, como sociedad, como cultura. Y yo digo que la única novela hasta ahora en este país que nos reivindica, yo no he leído otra, a lo mejor hay otra, ojalá que salgan muchas, es Nochebuena Negra, porque está escrita desde adentro, porque está escrita por un afro, está escrita por un barloventeño, por un curiepero, Juan Pablo Sojo Rengifo. Entonces habla desde nosotros, no desde la mirada del otro, que describe nuestra fiesta, que describe nuestro carácter, que describe nuestra alegría, desde su visión de mundo, no desde la mía. A él le puede parecer que un baile de tambor es lo que quiera. Esos son los tabúes que él tiene en su cabeza. Yo estoy bailando, que es otra cosa. Lo que él tenga en su cabeza es el problema de él o de ella. Yo estoy bailando. Y cuando suena un tambor, reconcilia mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu. Que si las religiones judeocristianas ven el cuerpo como receptáculo del pecado original, ese es su problema. Para mí no es eso. Para mí suena un tambor y no hay pecado original que valga. Yo me estoy reconciliando conmigo misma y con mi gente. Lo que están pensando otros, ese es su problema, que revise sus tabúes. Eso es lo que tienen que hacer.
Y esas novelas nos siguen maltratando. Esas novelas nos ponen, nos indilgan a nosotros. Yo creo que sus fantasmas, los mismos que trajeron en 1492, que les permitía violar a una niña y que les permite querer legalizar la pedofilia. Sus antivalores son de ellos, no nuestros. Ellos piensan y sienten así, nosotros no estamos pensando y sintiendo otras cosas. Y en la medida que nos descolonizamos, somos mejores personas. Porque muchas cosas que no habían aquí, que no eran del pueblo indígena ni del pueblo afro, las trajeron ellos. Cuando de eso no se habla, no estoy negando que hayan traído cosas buenas, por supuesto, todo ser humano tiene algo bueno, pero también trajeron muchas cosas malas, terribles, esa violencia constante. Y no estoy diciendo que es que aquí no haya violencia y que en África no haya habido violencia, pero el patriarcado que se instaura aquí es el europeo. El clasismo, el racismo, eso es de origen europeo. Y eso hay que desmontarlo. Y por eso digo, en vez de ponernos a decir ya cuáles van a ser los valores, comencemos a construir algo mucho más humano. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo que tenemos que construir nuevo que no se parezca a eso que ha sido terrible? Porque cuánta sangre, cuánta lágrima, cuánto sudor, cuánta muerte ha costado. Son más de 5 siglos de muerte, de ignominia. ¿Para qué? Para que vivan vivan bien. ¿Crees que lo que le hacen a Haití es cualquier cosa? Haití tuvo que pagar su independencia casi que 3 veces. Primero porque gana la guerra. Ellos vencen al ejército napoleónico. Pero luego los bloquean y tienen que pagarle a los colonizadores, a los esclavistas franceses, porque ellos lo acusaron que cuando ellos adquirieron su libertad, los arruinaron. Y no eran ellos los que les debían, más bien, a ese pueblo que habían esclavizado. Pero ¿y cómo hacían para tener la plata? Tuvieron que pedirla prestada. ¿A qué bancos? A los bancos franceses. ¿Y dónde está la humanidad de ellos ahí? No le van a perdonar a Haití nunca que haya sido la madre de la independencia de este continente. Por lo menos América Latina y el Caribe. Porque aquí nos hablan de la Legión Inglesa, me parece muy bien, pero no hablan de los haitianos. Y Petión no solamente le dio pertrechos a Bolívar, también vinieron hombres y mujeres a luchar. Pero de eso no se habla. ¿Cuándo comenzaron a aparecer todos los afrodescendientes y las afrodescendientes que pelearon en la guerra de independencia? Ahora en este proceso con Chávez. Porque eso era o chiquitico encerrado en las academias o en la oralidad. Lo que se transmitía de familia en familia. ¿Tú has leído alguna vez en un libro de historia de Venezuela de todos esos hombres y esas mujeres? No. ¿Y eso con qué intención es? Porque la historia que te cuentan es de héroes ricos, blancos, cristianos y heterosexuales. Esa es la historia que te cuentan. Y eso fue así. Ahí tuvo que pelear todo el mundo. Y eso no es lo que nos cuentan. Entonces, si esa es la historia que te cuentan, ¿a quién vas a enaltecer? ¿Cuál es la imagen que te das
de la independencia. Es una independencia de héroes, solos, sin pueblo. Entonces te hablan de negro primero. ¿Y todos los demás? ¿A quién ponían en la primera fila? Ponían a los negros y a los indios. Pero ¿cuántos después del 24 de junio de 1821 los redujeron de nuevo a esclavitud? Luego de haber pertenecido al Ejército Libertador, ¿cuántos de ellos los redujeron de nuevo a esclavitud? Hasta 1854, 33 años después de Carabobo, es abolida la esclavitud en Venezuela. Uno, porque los ingleses estaban presionando a los países que no daban esclavitud, porque no era rentable, no era negocio, y estaban imponiendo, así como impusieron la esclavitud, estaban imponiendo eso, la libertad, y no le dieron la libertad a los esclavizados hasta que no le pagaron el último céntimo. Eso no fue un día de justicia. 24 de marzo de 1854 no es un día de justicia. Es una forma más del mantonaje caraqueño meter la mano en el erario público, porque todas esas señores eran personas mayores, eran personas de la tercera edad, y lo que hicieron fue tirarlos a la calle, porque si seguían esclavizados ellos tenían que darle la comida, y tenían que darle techo. Cuando le das la libertad a esos hombres, porque ya por ley de manumisión el Libertador había logrado que el Libertador primero lo puso de 18 años, luego ellos con paez a la cabeza lo llevan a 21 y después lo llevan a 25, ¿no? El proceso para darse el proceso de manumisión. No los enseñaron a leer y escribir, como yo decía hace rato, que fue la petición del Libertador, no les enseñaron un oficio. Entonces eran libres por ley de manumisión los jóvenes, que era lo que les quedaba allí como esclavizados. La gente de la tercera edad, la gente que ya no era productiva. Y entonces, ¿qué hicieron? Duraron 3 años discutiendo la ley de la abolición de la esclavitud. Y hasta que no le pagaron el último céntimo y no lograron ver cómo el Estado los iba a resarcir en dinero, no se le dio la libertad a los esclavizados. Eso no fue un día de justicia. Por eso a mí no me importa ese día ni quiero celebrar ese día. Ese día siempre lo utilizo para explicar cuál artera es la oligarquía nacional. Y hoy no me van a venir a decir que ellos me quieren a mí. No. Yo lamento mucho. Pero para eso es que uno estudia historia. Para poderse explicar dónde estamos hoy y quién es cada quien. Yo sigo diciendo, aquí hay que hacer el inventario de quiénes fueron los que se fueron porque apoyaban al rey y se fueron a las islas o se fueron a España y después de lograr la independencia regresaron y se alzaron con el país y votaron al Libertador y a todo el que era defensor de las ideas bolivarianas. Pongamos las cosas en su sitio. Eso forma parte del proceso de descolonización. Como última pregunta, ¿qué actor o actora cimarrona de la historia merece su admiración? Todas y todos. Todas y todos, porque todos y todos glorificaron la vida. El cimarrón activo, el que se fue de la hacienda, el que se fue de la casa grande, huyendo por el dolor físico y moral, que casi que se convierte en una fiera, por lo menos defendió su vida y su libertad. El cimarrón que construyó familia y comunidad, nos legó todo un mundo hasta hoy, porque construyó una comunidad donde podía poner en práctica su cultura, donde podía vivir, amar y ser amado, trabajar, luchar. Y el cimarrón o cimarrona pasivo que se quedó en la casa, resistiendo la pela en la casa, aguantando, pero que también tuvo una manera de transmitir su cultura, que también tuvo una manera de transmitir unos conocimientos. Todos, al fin de cuentas, lograron readaptarse a estas tierras.
producir unos conocimientos para poder seguir viviendo aquí. Y en distintas maneras y en todos los órdenes de la vida contribuyeron a hacer esta patria. A los únicos que no reivindico son a los que de una u otra manera fueron, no sencillamente por ser vencidos, sino los que quizás por miedo, aunque dicen que el miedo es libre, se hicieron traidores de su propia gente. A todos los demás y a todas las demás las reivindico, porque hay que verle la cara a sobrevivir a la esclavitud. Y si no tuviéramos la alegría que tenemos y la fe que tenemos, no hubiésemos podido sobrevivir. Y tener fe y esperanza en la vida, porque tenemos fe y esperanza en nosotros y en nosotras mismas. Gracias. A la hora.